A mí me deja. Bueno, la cosa es en este Zoom, pues un poco orientar el trabajo de fin de curso, de título. Entonces, lo que en realidad queríamos es pues que se desarrollara un caso clínico, eh, intentando analizar las necesidades, el objetivo de un caso clínico y diseñar un programa de intervención en el que tengamos intervención de ejercicio e intervención nutricional. Entonces, para ello, pues Mario y yo hemos ideado 8 casos clínicos que podéis hacer vuestros, el que más os guste, con distintos tipos de cáncer, pues hay pues un caso de un linfoma, un caso de un cáncer de mama, un caso de un cáncer de recto, es decir, que podéis coger el que más os guste y el que más queráis elaborar. O bien, elegir un caso propio, es decir, hay personas que tenéis consultas y tenéis pacientes y bueno, pues os apetece elaborar un caso que tengáis en vuestra consulta y que ya estéis trabajando, ¿no? Bueno, los tutores somos tanto Mario como yo, que ya pues se os ha mandado pues un poco la distribución y lógicamente estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Entonces, lo que queremos es que en el caso clínico se desarrolle, por un lado, cuál es la situación clínica del paciente, es decir, lo que venimos trabajando y lo que realmente llevábamos hablando esta tarde, ¿no? Es decir, cuáles son los problemas del paciente, cuáles son sus necesidades a nivel funcional. Es importante también, que también lo vemos en la consulta, una evaluación social, es decir, pues cuál es la situación social del paciente, con quién vive, un poco de una valoración cultural y educacional. Y esto también es importante, pues porque si vamos a querer implementar pues un plan de ejercicio, pues que el paciente se tiene que financiar, pues deberíamos saber hasta qué punto puede hacerlo, ¿no? Respecto a la situación clínica del paciente, pues toxicidades, secuelas del tratamiento, cualquier circunstancia que bueno, podamos considerar relevante y que nos puede condicionar la intervención que vamos a hacer de sus requerimientos, ¿no? ¿Cuál es la situación nutricional en base a los datos aportados en cada caso? A lo mejor podemos tener, como hemos estado comentando, pacientes con evaluación de su situación cardíaca o de su situación nutricional o no tener esos datos porque el paciente no lo tiene y no os lo lleva a la consulta, ¿no? ¿Cuál es la situación funcional del paciente? ¿Qué mediciones tenemos que hacer y qué pruebas tenemos que hacer para valorar su capacidad funcional, ¿no? Y todas estas valoraciones y mediciones, pues, bueno, justificarlas, ¿no? Es decir, he utilizado este test por este motivo, ¿no? A partir del análisis de nuestro paciente tendremos que definir cuáles son los objetivos nutricionales y la propuesta nutricional y cuáles son los objetivos funcionales y la propuesta de ejercicio que vamos a utilizar con nuestro paciente. Lógicamente justificada pues por todo lo que hemos ido trabajando a lo largo del curso, ¿no? Y referenciada. ¿Qué pasos tenemos que seguir? ¿Cuál es el método? Y cómo vamos a evaluar el progreso del paciente. Por lo tanto, a modo como un poco de plantilla, pues tenemos que incluir objetivos primarios y secundarios, el método de evaluación, el tipo de intervención que vamos a hacer, otros tipos de intervenciones que podamos considerar necesaria, como puede ser intervención pues, nutricional, intervención psicológica o incluso intervención social. Y bueno, pues al final, de alguna manera, pues un pequeño resumen o conclusión final con vuestra valoración personal. Uy, perdón, que no sé si lo he puesto en modo presentación, bueno, da igual. Las normas también está colgado en la web del curso, pues 10, 15 páginas como mucho, un tamaño de 12 y un interlineado o sencillo de 1,5. Nos gustaría que hubiera referencias bibliográficas de las propuestas que estamos haciendo con un máximo de 10 referencias, es decir, esto no hace falta, pero digamos considerarlo como una especie de examen ahí muy estricto, pero bueno, sí que de alguna manera lo que hagamos tenemos que tener nuestra justificación. Tenemos un tiempo para elaborarlo de un mes y bueno, pues la evaluación la haremos, es decir, aunque los tutores somos Mario y yo, la evaluación la hacemos los dos, es decir, tanto Mario como yo nos leemos todos los trabajos y vamos a hacer como una especie de revisión por pares, ¿no? Emitiremos una puntuación de 1 a 5, pero finalmente pues, el trabajo es o apto o no apto. Pero bueno, nosotros tenemos un sistema de evaluación pues, de todos estos ítems que queremos tener, ¿no?
El objetivo del curso, pues es nada, haber adquirido todos los conocimientos necesarios de oncología, de fisiología del ejercicio y contextualizar nuestro paciente, pero sobre todo con el objetivo de poder intervenir en ellos y ser capaces de, bueno, pues de aportar mejoras a todos los niveles en nuestro paciente. Con lo cual, bueno, pues este es un poco el objetivo del trabajo y bueno, de nuevo, pues daros las gracias por seguir trabajando pues en estos aspectos y nada más. ¿Dudas, preguntas? Sí, yo tengo una duda. Dice que es tiempo de entrega en un mes, a partir de ahora, a partir de cuándo sería. Bueno, en realidad le pusimos un mes desde que terminamos la parte teórica, pero bueno, que podemos, por eso de alguna manera también nos hemos adelantado un poco a acabar el curso, pues bueno, pues para que lo vayamos teniendo un poco en cuenta, pero sí, vamos, pues, podemos empezar a trabajarlo ya. De hecho, hemos hecho este Zoom porque ya muchos de vosotros nos habéis contactado para, sobre todo, una de las grandes dudas es si podéis utilizar casos propios. Entonces, sí, vamos, por nuestra parte, perfecto, claro, mucho más real. Sí, de hecho decir, atendiendo a la protección de datos. Eso es. De hecho, yo ahora, si tenemos tiempo, voy a enseñar un caso de una persona para que veáis un poco lo que os pedimos, porque hay mucha gente que se lía muchísimo y al final es difícil inventarte un caso. Entonces nosotros, para la gente que no tiene pacientes o que no ha tenido la posibilidad de ver gente, pues os damos por lo que ha dicho Nuria, ¿no? Una persona de colon, de próstata, de mama, que además son casos, muchos de ellos son casos míos reales que he tenido. Y en otro caso, la gente que tengáis un paciente, pues es que le conocéis. Entonces tenéis todos sus datos y creo que es mucho más enriquecedor que poder hacer una valoración, hablar con la persona, ver a la persona, que evidentemente, seguramente en un mes de intervención no va a dar tiempo a ver de todo o a generar un gran cambio en la persona, pero vais a tener más datos que si yo os aporto simplemente la información. O sea que eso me parece buena cosa, porque al final Claro. nosotros lo que vamos a valorar, como dice Nuria, no es que no hay ninguna forma de hacerlo mejor o peor, simplemente que los criterios que se hayan utilizado y los pasos que se hayan seguido sean unos pasos que demuestren un poco que el curso os ha servido de algo, ¿no? Y que habéis hecho una valoración inicial, que habéis visto los fármacos que tiene, que habéis considerado esto para hacer tal, que habéis preguntado o indagado a nivel personal qué hace, si tenía comorbilidades previas, si el programa de ejercicio de la valoración tiene un criterio, está bien hecha, si el programa de ejercicio también cumple con unos requisitos de, pues mira, he planteado esto porque esto, por esto, por esto. Si al final, mientras lo justifiquéis, va a estar bien hecho. Y el plan nutricional, en mi caso, por ejemplo, que soy fisio y de nutrición tengo los gustitos, ¿hasta qué punto puedo yo hacer un buen plan nutricional? Porque yo entiendo que un Bueno, yo paciente creo que tú oncológico... puedes hacer muchas sugerencias, ¿no? Es Son decir, recomendaciones, sí. Sí, claro, recomendaciones, pero entiendo que un paciente tendrá, como se han comentado en la diapositiva, tendrá un informe nutricional por parte del propio hospital, siempre, ¿no? No siempre. Casi nunca. ¿No? No. Es decir, yo puedo tener un paciente que no necesita intervención nutricional por el especialista en endocrino, como estuvimos hablando con Samara, pues porque no sea un paciente que tenga criterios de desnutrición. Es decir, un paciente oncológico no siempre va a pasar por la consulta de nutrición, ¿vale? Entonces, si tenemos un paciente que no tiene criterios de desnutrición, pues, ¿qué recomendaciones podemos hacer además? O sea, si le vamos a poner un plan de ejercicio pues de fuerza, podemos sugerirle pues que no una intervención nutricional para solucionar un problema médico concreto de desnutrición, de falta de X, sino a lo mejor le podemos recomendar un incremento del consumo de proteínas de esta manera, ¿no? Vale. Sí, lo que hay en la diapositiva, vaya. Sí, que son recomendaciones generales para que la persona tenga en consideración, pero tú no le vas a diseñar un plan nutricional porque no corresponde ni tampoco se supone que sabemos. Entonces, eso sí, pero lo que he hecho, Nuria, es verdad. O sea, a ver, yo en mi experiencia clínica, que hemos visto bastante ya muchos pacientes, la gente suele venir con una información básica. Es más, hay pacientes que ni siquiera tienen ecocardiograma, que yo me lo he encontrado. Y de hospitales buenos o de hospitales incluso seguro privado. Pero es que muchas veces no es necesario, es decir, ¿yo hago ecocardiogramas a todos los pacientes? No, porque eso es. Si le voy a poner un tratamiento que no es cardiotóxico, no necesito el ecocardiograma, y el paciente no tiene, yo qué sé, pues comorbilidad cardíaca. Claro, es decir, por eso. Que podemos encontrarnos pacientes pues que no necesiten, pues eso, intervención nutricional. Oye, como hay pacientes que necesitan intervención psicológica y pacientes que no, ¿eh? Entonces, quiero decir, es que claro, si no,
podríamos tratar un paciente en cada hospital. Es decir, que es que luego, claro, es que hay que tener en cuenta que mi consulta de esta mañana han sido 27 pacientes. Eso es, por eso yo quiero decir, yo tengo menos, evidentemente no he tenido 10, pero yo por eso quiero decir que cuando me preguntáis antes de cómo medir, cómo tal, y pasa en medicina, y pasa en Nuria, tienes que ser mucho más práctico. O sea, mucho más práctico. Entonces tú no puedes, entre comillas, intervenir o perder tiempo. Si hago el test cardiovascular, tardo más de 1 hora y media en hacer toda la valoración. La entrevista inicial tardo media hora, la toma de datos tardo casi 20-25 minutos y la gente luego le haces 4 o 5 test y acaba echando el bofe y muerta. Ten en cuenta que la gran mayoría de población es gente que no se mueve o gente que no hace ejercicio. Entonces tenéis que ser más prácticos a la hora de elaborar esto. Entonces yo os voy a enseñar un caso de una persona real, Carmen, para que veáis un poco un modelo, para que os sirva y decir, pues mira, voy a seguir este patrón o voy a hacer esto para que lo veáis. ¿Vale? ¿Puedo compartir la pantalla, Manuel? Yo creo que sí, ¿no? Vale, sí. Puedes compartir. Ahí está. Vale, pues lo tenéis aquí, ¿vale? Fijaros, caso clínico, mujer de 45 años, carcinoma ductal infiltrante, triple negativo de la mama izquierda en el año 19. Ha tenido una recaída en pulmón en febrero del 21. Tiene una obstrucción bronquial en julio del 18, aparte. ¿Vale? Teratoma ovárico izquierdo en diciembre del 16 con resección y, bueno, con la sinamígdala, ¿vale? A los 5 años. A nivel de tratamientos, ¿qué le han dado? Pues esta mujer tiene una tumorectomía, o sea, conservadora con biopsia de ganglio centinela, luego ha recibido una cirugía torácica por la recidiva esta que nos comentaba en el pulmón, ha recibido 4 ciclos de antraciclinas, bueno, dosis densas, carboplatino, paclitaxel, y además, como curiosidad, también ha recibido retraso en tratamientos por toxicidades de todo tipo. Y luego recibió capacetamina, que son todos fármacos que habéis visto en el curso que tienen sus efectos adversos o no, que luego habrá que ver si tiene o no, porque puede que esta persona reciba todo esto y esté como una rosa, y eso al final lo vas a ver tú en la valoración, ¿vale? Luego ha recibido otra serie de medicaciones, por aquí, luego recibió también radioterapia, ¿vale? Concomitante, recibió 19 con el cáncer de mama, en marzo de 19 su última regla, no ha vuelto a tener regla y no presentaba en ese momento osteoporosis, pero ahora sí que presenta una osteoporosis potente. Necesitó transfusiones, ¿vale? Por esa anemia que tenía tan potente durante las primeras ciclos de antraciclinas, y luego recibe medicación para dormir, así como también para reflujo, y también consume de vez en cuando ibuprofeno y paracetamol. Vale, pues eso es una información pues genérica. Luego, a nivel de antecedentes familiares, el padre diagnosticado de cáncer de laringe, paciente fumador tratado y falleció a los 72 años por enfermedad neurodegenerativa. A nivel de actividad física semanal, que le pregunto qué es lo que haces tú, y va a volver al trabajo andando, y una vez en semana ya hacía algo de ejercicio en casa con unos vídeos de YouTube y también lo combinaba con pilates. No fumaba ni bebía o bebedora social, y actualmente vive en un piso con su hermana en Madrid, que la está ayudando durante el proceso y está con ella. No tiene fatiga, no posee dolores de hombro, no tiene sofocos, pero se ha controlado con acupuntura, nada que destacar a nivel cardiovascular, ¿vale? Todas estas pruebas estaban bien, no posee dolor articular por el momento, ni calambres musculares, percibe una buena calidad de vida, quitando evidentemente que tiene un cáncer, en este caso metastásico. Perdió la regla y presenta sequedad de las mucosas, dice, o presenta un envejecimiento prematuro, se siente como más mayor. A nivel de alimentación, lo que ha dicho Nuria, yo no le voy a decir qué tiene que comer, cuántos gramos de tal, si 3 huevos, no, le pongo las guías y una generalidad de lo que quiero que haga, ¿vale? Que es el punteo que habéis comentado. Y luego, a nivel de motivación, le pregunto por qué viene conmigo, y luego ya hago la valoración inicial. La valoración inicial, pues peso, talla, el límite sale, perímetro, cintura, cadera, y una serie de test que vosotros podéis poner las que queráis. Test de los 6 minutos, test de potencia, salto, lo que queráis de utilizar de herramientas que habéis visto en el curso para la valoración. Aquí está la valoración. Y luego de aquí ya sale pues unos objetivos, que realmente los objetivos para todo el mundo son los mismos: aumentar la supervivencia, mitigar o reducir efectos secundarios y impulsar el tratamiento con la mejor calidad de vida posible y sin toxicidades, y evidentemente mejorar la calidad de vida del sujeto. Luego tiene el programa de ejercicio, súper sencillo, con sus días que quiero que entrene fuerza, sus días que quiero que haga trabajo aeróbico igual, sus ejercicios, su dosis, llamémosla, con sus series, sus repeticiones, su tiempo, y además también tiene hipervínculo y explica los vídeos. Y luego al final tiene el trabajo cardiovascular que aparece aquí, y luego aquí veis un poco el entrenamiento que ha ido haciendo la mujer y otra serie de cómo he hecho yo el seguimiento del paciente, que generalmente lo hago a través de WhatsApp. De hecho, tengo ahora mismo un audio que tengo que escuchar de esta mujer de 3 minutos. ¿Vale? Luego aquí vienen unas referencias bibliográficas, que son 10 las que tenéis que usar, y los ítems que ya os he explicado, Nuria, de cómo vamos a valorar el trabajo en cuanto a puntos, que muchos de ellos, aprobarlo es sencillo, simplemente con entregarlo en el tiempo que hemos dado, con cumplir el formato y la normativa, con haber hecho un adecuado screening y una de la situación inicial del paciente, y con haber hecho una visualización también de los informes y plantear objetivos realistas, pues ya casi que se ha aprobado lo que es el caso clínico, porque como bien comentaba Almudena, seguramente tú te encuentras con complicaciones, pero luego, pensándolo de manera sencilla,
te das cuenta que es más fácil intervenir de lo que tú te podías creer, porque primero, nunca vas a tener toda la información. O sea, de esta mujer, por ejemplo, con cardiogramas no tengo todos los días, no tengo un holter de tensión, no tengo nada de eso, pero sé que la mujer entrena conmigo y sé que la puedo monitorizar. Y, por ejemplo, con esta mujer es verdad que la frecuencia cardíaca no me sirve. No me sirve porque la mujer, no sé si lo tengo por aquí, igual lo tengo por aquí, no lo tengo por aquí, lo tengo en otro documento, pero se veía perfectamente el polar y se veía que la mujer tenía unas frecuencias cardíacas de 190 simplemente pedaleando suave, ¿vale? Pero como habéis visto, o sea, no es complicado, de hecho ni el objetivo es que sea complicado, el objetivo es que se simplifique un poco el contenido y que podáis hacer un trabajo donde haya ciertos criterios y habéis tomado las medidas oportunas, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda, nos comentáis. Pero yo creo que con lo de Nuria, con el pequeño caso que he hecho, deberíais más o menos entenderlo. Tampoco hay que extenderse tantísimo. Hay un número también de hojas, hay una serie de referencias bibliográficas que por favor no os paséis, ¿vale? Que sean 10 porque tampoco hace falta justificar todo de todo. Utilizar referencias bibliográficas que más o menos resuman el por qué hacéis lo que hacéis, ¿vale? Porque hemos limitado a 10 porque si no te puedes poner 75 fácilmente. Entonces, ¿tenéis alguna duda? ¿O alguna consideración o algo que queráis preguntar en relación a, sobre todo al tema este, al de los Claro, pacientes? y también adaptado al contexto del paciente y adaptado al contexto de cada uno de vosotros, es decir, Eso es. pues yo tengo este contexto y por eso utilizo este test, pero no utilizo otro porque es que no lo tengo. Es decir, que la vida real luego es la vida real. Respecto a la información que nos dan los pacientes, hay que tener en cuenta que los pacientes tienen mucha información, pero muchas veces la guardan y no la dan. Es decir, de todos los servicios de oncología, los pacientes salen con un informe cada ciclo que lleva. Es decir, un informe a veces más grande, más pequeño, o una nota de le he puesto el día 8 del ciclo cuarto. Esa información hay que pedirla, porque es bastante frecuente que los pacientes no lean los informes y los pacientes los guarden en una carpeta porque no sé, que decir, interpretan que no tienen por qué leerlo. Y esto pasa lo mismo con las recomendaciones que les podemos dar de la dieta, de hábitos de vida o las que podáis dar vosotros. Por eso, cuanto más sencilla y clara demos la información, mejor. Es lo que yo creo que debemos reflejar en el trabajo también. Es decir, yo me voy a poner en el lugar de un paciente y necesito entender lo que me estáis diciendo y comprenderlo fácilmente, visualmente. Porque a veces, claro, hay muchas veces que hay cosas de ejercicio que vosotros os lo sabéis muy bien, lo que es un push-up, pero resulta que es que el paciente pues no lo sabe. Entonces, es mejor decir una flexión y poner un gráfico, un dibujo. Eso ¿vale? es. La cuestión es que, digamos, de alguna manera, esto lo pongamos en el contexto de la vida real que podamos tener todos con nuestro paciente, la información que me da. Eso es. Os voy a poner otro caso. Exacto. Eso es. Porque es que lo que ha hecho Nuria es clave. De hecho, a ver, el arte de esto radica en hacerlo sencillo para que el usuario final, que es el cliente paciente, lo pueda entender. Si no, no nos sirve de nada. Porque a nivel práctico técnico ya lo vais a justificar redactando el por qué hacéis una cosa u otra, pero lo que es la plantilla de ejercicio tiene que ser relativamente sencilla, enseñando un poco la realidad de esa persona, ¿no? Que no sea algo descabellado que tú no puedas entender. Porque si no, al final, como dice bien Nuria, como que las recomendaciones se quedan, es tan complejo que la persona, si tiene que leerlo y hacerlo, no lo va a hacer. O sea, si tiene que tenerse 40 minutos entre estudiarse el programa de entrenamiento que le has enviado, va a llegar un momento que no lo va a hacer. Yo voy a poner un caso real de un octogenario de cáncer de próstata metastásico, a ver si lo encuentro, para que veáis realmente, y con ese hombre mejoró una barbaridad. Y lo que hicimos fue lo más sencillo del mundo, pero es que al final van por ahí los tiros. ¿Vale? Voy a compartir la pantalla otra vez, Manuel, para que lo veáis un poco con Ramón, porque de esa manera creo que ahí se ve, ¿vale? Pues fijaros, lo estáis viendo, ¿verdad? A ver si se ve. Sí, lo vemos. No se queda pillado. Vale, pues creo que se ha quedado. Vale, pues con este hombre lo que hicimos fue eso, o sea, el SPPB es una batería de valoración del adulto mayor. Solamente utiliza 3 test, que son estos que se ven aquí, que es posición de semitándem, ¿vale? Velocidad de la marcha en 3 o 4 metros y cuánto tiempo tarda el sujeto en sentarse y levantarse de una silla. En función de eso hay una puntuación y en función de eso sale un programa de ejercicio súper sencillo, ¿vale? Pues el paciente hace su programa de ejercicio, como podéis ver aquí, con equilibrio, con unas gomas, andando por el pasillo, subiendo escaleras, sentándose y levantándose una silla, que lo tiene aquí el programa de ejercicio, que es súper sencillo esto, ¿vale? Y con un material casero, porque evidentemente el hombre me dijo, mira, yo no voy a ir a tu centro
No me apetece, me pilla lejos y quiero hacerlo en casa y me comprometo a hacerlo todos los días, que lo tienes aquí, todos los días, fuerza, 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 fuerza. Incluso dobló las sesiones porque más o menos él se encontraba bien. ¿Y luego qué pasó? Pues pasó de estar así a estar así. ¿Vale? En solo 20 días, creo que aquí no se ve, pero en 20 días de trabajo. Y eso es lo que yo de alguna manera necesito, que el cliente, que el usuario o que el paciente lo pueda replicar, lo pueda hacer y realmente hay una mejora sustancial. Si yo le hubiera enviado un programa con 45 ejercicios, con opciones múltiples, con supervídeos hipervinculados que te redirigen a Vimeo y con una voz en off y con variantes y con material que no tiene para comprarlo en Decathlon o en la tienda de Amazon o en el barrio de al lado, pues este hombre me hubiera mandado a la mierda y no hubiera hecho nada y al final no hubiera mejorado. Entonces, eso es lo que quiero que entendáis, que lo que tiene que ser es sencillo, ¿vale? No tiene que ser algo muy complejo que el sujeto no lo vaya a hacer. Entonces, ponernos un poco en la piel de la persona. Lo que te pasa a ti al modelo, por ejemplo, tú ves a tu cliente y dices, ¿qué hago yo con este? Pues eso. ¿Vale? ¿Qué hago yo con este? Pues seguramente el hombre se sienta, se levanta la silla, se fatiga un poco, hace un step up, hace 4 ejercicios sencillos, pero por lo menos va haciendo, va mejorando, lo puedes cuantificar y la persona al final va mejorando su salud, que es lo que necesitamos. ¿Vale? Y luego lo otro muy importante, que es lo que ha dicho Nuria, que tiene que ser adaptado a vuestro contexto, que es con vuestro material y con vuestros medios. Pues yo tengo un analizador de bases y Sergio tiene uno y lo hemos usado en varias ocasiones, pero lo normal es que no tengáis. Y el cliente tampoco va a entrenar con él. Eso te quería preguntar, si podíamos hacerlo adaptado al sitio, digamos, en el que tenemos habitualmente. Sí, vale, vale, bien, vale. Sí, o sea, eso es que de hecho es lo ideal. ¿Vale? Por eso, de hecho, muchos test que yo utilizo no son test que estén validados científicamente, pero a mí me dan información y eso me sirve. ¿Vale? Eso me sirve, porque al final la idea es que tú una valoración inicial tú no la haces con el objetivo de publicar, la haces con el objetivo de valorar al cliente. Y el objetivo... ¿Sí, Ana? Creo que se ha encendido ahí, vale. Y el objetivo de valorar al cliente, tú puedes inventarte un test y si justificas el por qué lo estás haciendo, bienvenido sea. Oye, mira, que yo me he inventado un test de equilibrio que consiste en hacer esto y esto. No está leído, no está publicado, pero me sirve porque veo, pues yo qué sé, si tiene más predominancia de movilidad de la cadera derecha a la izquierda, porque es una persona mayor con una prótesis. Pues fantástico. Oye, chapó. Pero no hace falta que sea todo súper metódico y súper complejo, porque además no vais a poder, porque no vais a tener las herramientas. O sea, ni puede que tengáis ni una cinta, ni un ciclorrómetro validado, ni un analizador de gases, ni un hand grip validado como el Hammer. Evidentemente no vais a tener nada de eso, pero sin embargo sí que podéis plantear test o plantear ideas para valorar al sujeto. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda más. ¿Se ha quedado claro? ¿Ha quedado claro un poco en qué consiste el trabajo de fin de curso? Vale. Y si tenéis pacientes, mejor, porque cuanto más real sea, mejor realmente le vais a sacar más partido. Y además vais a coger experiencia, porque ahora mismo os digo yo que la persona completa 500 metros en un test de los 6 minutos, o que la persona en la watt bike me mueve 400 vatios en 6 segundos y no sabéis si es mucho o poco, porque no habéis medido gente. Yo sí tengo una pregunta. El trabajo tiene que cubrir un poco la necesidad de 12 semanas, ¿no? Exactamente, que son 3 meses, que son una planificación más o menos de lo que te puede durar un cliente o de un periodo en el cual la persona debería mejorar algo. ¿Vale? Vale. Y ahora, tenemos que... Sí, dime, Óscar. Sí, tendríamos que plasmar todo lo que haríamos a nivel de entrenamiento, cómo valoraríamos el progreso y todo esto, ¿no? Sí, eso es. O por ejemplo, la gente que vayáis a tener un cliente ficticio o un paciente ficticio, si vosotros queréis poner una progresión lógica, genial. Si vosotros queréis poner una progresión y adaptarlo porque luego consideráis que el sujeto pues, tuvo una fractura y tenéis que cambiar los ejercicios, lo hacéis. O sea, inventaros un poco la casuística del paciente, del sujeto, ¿vale? Porque puede ir todo fenomenal y bonito, como ha pasado con Marta o con Tamara, que lo único que hacíamos era incrementar las cargas, cambiar algún ejercicio y todo era precioso. O puede que tenga gente como la que hemos tenido que un día andando por la calle se fractura la muñeca o el fémur y el programa de ejercicio hay que cambiarlo entero o hay que hacer un parón de un mes, o otro que ha recaído una leucemia y está 2 meses ingresado, más la prótesis de cadera por la osteonecrosis, y eso es un follón. Entonces tampoco hace falta que os liéis tanto, pero sí que hagáis una progresión, entre comillas, lógica de lo que haréis con un sujeto que está en tratamiento o con un sujeto que está con un proceso oncológico, ¿vale? Pero si la idea es plantear 12 semanas y justificar por qué haces lo que haces en esas 12 semanas. Vale. Mario, una pregunta. ¿Se me oye? Sí, te escucha. Vale, una pregunta. En caso de que nosotros trabajemos con programas de 8 semanas... No hay problema, sí. Vale. No era más que... No, A más ver, que nada era...
Sí, hemos dicho 12 porque, bueno, generalmente por poner un número porque además muchas intervenciones de ejercicio y publicaciones hablan de 12, 16, ¿vale? Pero donde básicamente hemos puesto 12 y puede valer 8, no hay problema. Pero lo que yo quiero que se vea es que se vea como qué es lo que vas a plantear en un largo plazo, no esto es lo que va a hacer el sujeto, ¿vale? Ya está, perfecto, lo entiendo, lo va a hacer la semana 1, 2, 3, 4, alguna progresión, alguna variante o algo, pero la pregunta es cómo vas a intentar a este sujeto llevarlo de la mano hacia un camino de 8, 12, 16, ¿me entiendes? Semanas que planteas tú en el largo plazo. O sea, ¿a dónde le ves tú llegando? A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que os lo comento, como en la experiencia clínica es acojonante que con el tema de las tecnologías nos va mucho mejor con los entrenamientos por videollamada por Zoom online que con las citas presenciales. ¿Por qué? Porque la gente cumple mucho menos, rompes la pereza de tener que desplazarte a un centro y hay muchísima más adherencia. Y lo que hemos hecho es, a la gente que tiene tratamiento, las sesiones que se le dan, por ejemplo, el trastuzumab que se da cada 3 semanas, la semana que le dan los anticuerpos, como está más flojita y se encuentra más cansada y le da más pereza, pues la entrenamos desde casa, por videollamada. Y puede entrenar perfectamente porque hay gente que con 4 garrafas, con unas barras, unas gomas, un TRX, puede entrenar en casa. Y cuando las otras 2 semanas que tiene libre de tratamiento, entrenamos aquí. Y es un recurso que hemos hecho para que esa semana que la persona estaba más cansada y le daba más pereza muchas veces, no perdiese esa sesión de entrenamiento y consiguiese mantener la adherencia. ¿Vale? Pues eso, por ejemplo, una justificación que tú puedes poner en tu trabajo de cómo has conseguido que tu sujeto, a pesar de tener una medicación, consigas que siga entrenando, se siga manteniendo activa. O, por ejemplo, he hecho que mi cliente todas las semanas, pues todos los días por la noche le mando un WhatsApp y me envía los metros recorridos o los kilómetros hechos o los pasos o lo que sea. Pero que busquéis también vuestra forma de conseguir esa adherencia y conseguir un poco esa progresión, que eso es fundamental. Sean 8 semanas, 16, 12, las que realmente vosotros consideréis que tenéis que hacer. Vale, Mario. No, más que nada es que a veces el llevar esta realidad, o sea, digamos, el llevar un caso real, el intentar aplicar lo que hemos aprendido, pero también entendiendo un poco la realidad que tenemos o la realidad que utilizamos, ¿no? Se trata un poco de eso, ¿no? De mezclar. Sí. De hecho, claro, mira, el año pasado... Es que eso también lo puedes poner en el trabajo, es decir, en mi centro utilizamos este tipo de planificación, pues perfecto. Claro. ¿Vale? Eso es lo que te iba a decir, que por ejemplo el año pasado una chica que hizo un caso clínico de una amiga suya, que además ella fue paciente mía, y la chica que estaba en el curso, y al final me dice, madre, es que esta chica está estupenda, no tiene nada, está súper motivada. Digo, pues no pasa nada, pues plasma el trabajo. O sea, fue una chica que no tenía dolor articular, que no tenía sobrepeso, que no tenía fatiga, que no tenía nada. Tenía tamoxifeno, su cirugía, su radio, y la mujer entrenaba súper bien. Y digo, pues esa es tu realidad, la plasmas y ya está. Vale. Claro, luego cuando utilicemos casos reales, muchísimo cuidado si ponemos imágenes, porque claro, los casos van a pasar a través de la plataforma, entonces cuidado con los datos de identificación del paciente y si utilizamos alguna imagen del paciente, pixelarle por favor la cara. Y para que no incumplamos en nada en contra de la protección de datos del paciente. Y luego, por otro lado, también es como bastante interesante que pongamos, pues por ejemplo, digamos una línea de lo que sois cada uno, es decir, Almudena, fisioterapeuta, tal. ¿Por qué? Pues cara que nosotros, porque claro, no es lo mismo, digamos, para que nosotros también nos contextualicemos un poco de todos vosotros a la hora de evaluar el trabajo, porque claro, yo como médico voy a ser bastante menos eficiente que, por ejemplo, pues Almudena, que es fisioterapeuta, a la hora de la evaluación de, bueno, pues las secuelas que pueda tener desde el punto de vista osteomuscular un paciente o de la intervención de ejercicio respecto a alguien de ejercicio, ¿vale? Es decir, que también para que nosotros seamos capaces de ver el contexto de cada uno de vosotros y el por qué. Es decir, yo tengo un centro en el que hago intervención de ejercicio, un centro como el de Mario, jolines, pues ahí voy a poder hacer más cosas, ¿vale? Para que nosotros también nos posicionemos. Sencillamente eso y cuidado con la protección de datos. Sí, y lo que he dicho, Nuria, al final nosotros también tenemos en consideración que no podemos exigir, vamos a decir lo mismo, a un médico a la hora de plantear un programa de ejercicio que a una persona que ha estudiado de ejercicio, al igual que no puedo exigir lo mismo de farmacología y conocimiento sobre ello a alguien que haya estudiado tema de ejercicio, fisioterapia, que a una persona que sea un médico, ¿vale? Entonces, por eso no os preocupéis. Y yo lo que quiero ver es que hacéis cosas con criterio. Es que de repente te aparece una persona con cardiotoxicidad y no le pones el primer día a hacer un HIIT o le pones un Cooper, que suena bastante lógico, pero hay gente que lo hace. Entonces, utilizar un poco el sentido común, que a veces es menos común de los sentidos, ¿no?
y detectar un poco qué situaciones consideras tú, pues que hay que hacer una cosa, que hay que hacer otra y justificar un poco cómo lo harías. Que para mí esa es la clave. No hay ningún camino ni bueno ni malo, todos pueden valer siempre y cuando estés justificando bien por qué lo estás haciendo. En el caso de ser que tengamos una persona real, digamos, de nuestra cercanía, ¿tiene que ser con la enfermedad activa o puede ser un superviviente, digamos, que ya haya pasado sus terapias, sus quimios y tal? En los casos clínicos hay un par de supervivientes, si mal no recuerdo, ¿vale? Porque al final, de hecho, generalmente, en mi experiencia personal, bueno, ahora va cambiando porque ahora sí, como la gente te conoce más, viene más con el tratamiento, que es más raro, pero mucha gente suele venir al haber finalizado las terapias, que ve que no se recuperan, que oyen o escuchan que el ejercicio es positivo para su salud y arrancan un poco con ello. Evidentemente, siempre una persona con tratamientos va a ser más compleja porque al final va a experimentar altibajos, sobre todo si tiene quimio, pero un superviviente no deja de tener secuelas. Entonces te va a venir con dolor, te va a venir con fatiga, te va a venir con una obesidad, te va a venir con una sarcopenia, te va a venir con una serie de alteraciones, con resistencia a la insulina, te va a venir. Entonces también puedes plantearlo. Y de hecho la chica que te estaba contando que hizo el año pasado el caso clínico era de una amiga suya que era superviviente, que había acabado hace pues 2 o 3 meses los tratamientos. Vale. No sé si hay alguna duda más. Yo creo que estamos ya. Pues por mi parte, chicos, nada, daros las gracias y no sé si Nuria, ¿quieres decir algo? No, nada más, que estamos a vuestra disposición en como queráis, es decir, en los mail, los teléfonos, lo que necesitemos y en lo que nosotros podamos ayudar. No obstante, tenemos, digamos, otra reunión pendiente un poquito más para adelante. Sí, hay otra. Y... Sí, no recuerdo qué día era, pero era en abril, puede ser el... Bueno, lo tenemos apuntado por ahí. Lo tenemos apuntado todos. Sí. Lo estaba buscando aquí. Vale, de todas maneras, si tenéis dudas, como ya tenéis cada uno los... Aquí está, el 19 del 4, que no lo he encontrado, Eso es. del módulo 7. Eso Que es. si tenéis dudas, de todas maneras, del tema de la... Porque a mí habéis escrito algunos, del tema del trabajo y eso, pues nos escribís y ya está. Si al final... quiero que entendáis que es más sencillo de lo que parece, ¿vale? Que no tenéis que liaros tanto a poner 1.500 millones de cosas, porque al final cuanto más líes, más complejo es para vosotros y luego a la hora también de valorar. Así que, nada, si tenéis dudas, tenéis los correos, creo, y nos vemos entonces el principio del 19. Eso es. Nada, chicos, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.